obesidad y síndrome metabólico. Existe una asociación perfectamente probada entre la obesidad, índice de masa corporal 30 kg/m superíndice 2, y la hipertensión. Aún más, estudios transversales señalan una correlación lineal directa entre el peso corporal, o el índice de masa corporal, y la presión arterial. La grasa de distribución central en el cuerpo constituye un factor determinante de mayor importancia en el incremento tensional respecto de la grasa periférica. En estudios longitudinales se detectó una correlación directa entre el cambio ponderal y las modificaciones de presión arterial. Es sabido que el 60% de los adultos hipertensos tenían sobrepeso mayor de 20%. Se ha definido que 60 a 70% de la hipertensión en adultos puede ser atribuible directamente a la adiposidad. La hipertensión y la dislipidemia suelen aparecer juntas y acompañan a la resistencia a la captación de glucosa estimulada por la insulina. Esta coincidencia de factores de riesgo a menudo, pero no invariablemente, acompaña a la obesidad, en particular la del abdomen. La resistencia a la insulina también se acompaña de un desequilibrio desfavorable en la producción endotelial de mediadores que regulan la agregación plaquetaria, la coagulación, la fibrinólisis y el tono vascular. Al coincidir los factores de riesgo anteriores aumenta todavía más el peligro de mortalidad por CHD, apoplejía, diabetes y enfermedades cardiovasculares. En función a las poblaciones estudiadas y las metodologías usadas para definir la resistencia a la insulina, son resistentes a la hormona 25 a 50% de sujetos no obesos. No diabéticos pero hipertensos. Se ha calificado como síndrome metabólico al conjunto de elementos como resistencia a la insulina, obesidad abdominal, hipertensión y dislipidemia. Como grupo, también son resistentes a la insulina los parientes de primer grado de sujetos con hipertensión primaria y la hiperinsulinemia, marcador indirecto de la resistencia a la insulina. Puede anticipar la aparición final de hipertensión y de enfermedad cardiovascular. El síndrome metabólico en parte es heredado en la forma de un cuadro poligénico, pero la expresión del mismo es modificado por factores ambientales como el grado de actividad física y la dieta. La sensibilidad a la insulina aumenta y la presión arterial disminuye en respuesta al adelgazamiento. La aceptación de que los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular tienden a coincidir dentro de algunas personas conlleva consecuencias importantes para la valoración y el tratamiento de la hipertensión. La valoración de los sujetos hipertensos y personales en peligro de hipertensión debe incluir las cuantificaciones del riesgo global de enfermedades cardiovasculares. En forma similar, la introducción de estrategias para modificar el estilo de vida y las farmacoterapias deben abarcar el riesgo global y no simplemente centrarse en la hipertensión. Enfermedades del parénquima renal. Prácticamente todos los trastornos de los riñones pueden causar hipertensión y las nefropatías constituyen las causas más frecuentes de hipertensión secundaria. La hipertensión aparece en 80% de sujetos en insuficiencia renal crónica. En términos generales, la hipertensión es más intensa en glomerulopatías que en enfermedades intersticiales como la pielonefritis crónica. Por lo contrario, la hipertensión puede causar nefrosclerosis y en algunos casos es difícil decidir si el primer trastorno fue la hipertensión o la nefropatía. La proteinuria 1000 mg/día y un sedimento activo en orina indican nefropatía primaria. En una y otras situaciones los objetivos incluyen controlar la presión arterial y retardar la rapidez de evolución de la disfunción renal. Hipertensión renovascular. La hipertensión causada por una lesión oclusiva de una arteria renal, llamada hipertensión renovascular, es una forma potencialmente curable de la hipertensión. Dos grupos de pacientes que están en peligro de sufrir este trastorno son los ancianos arterioscleróticos que poseen alguna placa que obstruye la arteria renal, a menudo en su punto de origen, y los individuos con displasia fibromuscular. La aterosclerosis afecta a la gran mayoría de pacientes de hipertensión renovascular. La displasia fibromuscular puede aparecer en cualquier edad, pero muestra una predilección intensa por mujeres caucásicas jóvenes. Las lesiones de la displasia fibromuscular a menudo son bilaterales y, a diferencia de lo observado con la enfermedad renovascular aterosclerótica, tienden a afectar zonas más distales de la arteria renal. Se debe sospechar hipertensión renovascular en individuos con otras manifestaciones de vasculopatía aterosclerótica. Entre los elementos que plantean la posibilidad de hipertensión renovascular están hipertensión grave o resistente al tratamiento, pérdida reciente del control de la hipertensión,
o hipertensión moderadamente intensa de comienzo reciente y deterioro inexplicable de la función renal o de dicha función, que acompañan al uso de un inhibidor de ACE. En promedio, la mitad de los pacientes de hipertensión renovascular tiene un soplo en el abdomen o en el flanco y este muy probablemente asume importancia hemodinámica si se lateraliza o extiende durante toda la sístole y llega a la diástole. La práctica de estudios imagenológicos será el paso siguiente en la valoración. Si se sospecha estenosis de arteria renal y si el cuadro clínico justifica intervenciones como la angioplastía renal transluminal percutánea. PTRA, Percutaneous Transluminal Renal Angioplasty, la colocación de una endoprótesis vascular o la revascularización quirúrgica renal. Como método de detección sistemática es posible valorar el flujo sanguíneo a través de los riñones y para ello utilizar gammagrafía con radionúclido, superíndice 1, superíndice 3, superíndice 1 y ortoyodoipurato. OIH, o es posible valorar la filtración glomerular con un gammagrama con ácido dietilentriaminopentacético, DTPA, marcado con TC antes y después de administrar una sola dosis captopril. U otro inhibidor de ACE. En individuos con función renal normal o casi normal, el renograma normal con captopril descarta esencialmente la estenosis de arteria renal que asuma importancia funcional. Sin embargo, su utilidad es escasa en individuos con insuficiencia renal, depuración de creatinina 20 ml/min, o estenosis de arteria renal bilateral. Conviene practicar más estudios de imagen si el gammagrama es positivo. La ecografía Doppler de las arterias renales genera imágenes fiables de la velocidad de flujo por dichos vasos y brinda la oportunidad de rastrear la evolución de una lesión con el transcurso del tiempo. Los estudios por lo común son confirmados en la angiografía, en tanto que los resultados negativos falsos aparecen a menudo particularmente en obesos. La angiografía con resonancia magnética y gadolinio como medio de contraste genera imágenes claras de la zona proximal de la arteria renal, pero tal vez no identifique lesiones distales. Una ventaja es la oportunidad de generar imágenes de las arterias renales con una sustancia que no es nefrotóxica. La arteriografía con medio de contraste sigue siendo el método ideal para valorar e identificar lesiones de la arteria renal. En casi la mitad de los sujetos con enfermedad aterosclerótica se observa a veces algún grado de obstrucción de la arteria renal y se conocen algunas estrategias para valorar la importancia funcional de dicha lesión y así anticipar el efecto de la reparación vascular en el control de la presión arterial y la función de los riñones. Cada estrategia tiene grados variables de sensibilidad y especificidad y un método aislado no es lo bastante fiable para corroborar una relación causal entre una lesión de la arteria renal y la hipertensión. Las lesiones funcionalmente importantes por lo común ocluyen más de 70% del diámetro interior de la arteria renal afectada. En la angiografía, la presencia de vasos colaterales hacia el riñón isquémico sugiere una lesión funcionalmente importante. La proporción de renina con predominio en una vena renal, proporción 1.5 del lado afectado / diagonal lado contralateral. Posee un valor predictivo de 90% en el caso de una lesión que mejoraría con la reparación vascular. Sin embargo, la cifra de resultados falsos negativos en el control de la presión arterial es de 50 a 60%. La medición del gradiente tensional a través de la lesión de la arteria renal no anticipa con certidumbre la respuesta a la reparación vascular. En el análisis final es necesario individualizar para cada enfermo la decisión sobre la reparación vascular, comparándola con el tratamiento médico y el tipo de métodos de reparación. Si la presión sanguínea se controla de manera adecuada con tratamiento médico y la función renal se mantiene estable, puede haber poco estímulo para realizar una valoración en busca de estenosis arterial renal. Varios estudios clínicos con asignación al azar, recientes, encontraron que la PTRA con colocación de endoprótesis en pacientes con estenosis aterosclerótica de la arteria renal no ofrece ventajas respecto al tratamiento médico para reducir los incidentes cardiovasculares y la mortalidad, ni para conservar la función renal. Además, 5 de 7 estudios encontraron un control similar de la presión sanguínea en los dos grupos de pacientes. Estos resultados sugieren que las pruebas de laboratorio para detectar la estenosis de la arteria renal y la colocación de una endoprótesis solo deben considerarse en pacientes con aterosclerosis en los que no se logre el control de la presión sanguínea o la conservación de la función renal con el tratamiento médico. Las personas con hipertensión prolongada, insuficiencia renal avanzada o diabetes mellitus tienen menor probabilidad de beneficiarse con la reparación vascular renal.
Los tratamientos médicos más efectivos incluyen un inhibidor de la ACE o un bloqueador del receptor para angiotensina 2. Sin embargo, estos fármacos reducen la tasa de filtración glomerular en el riñón con estenosis por la dilatación de la arteriola eferente renal. En presencia de estenosis bilateral de las arterias renales o de estenosis arterial en un riñón único, el uso de estos fármacos puede conducir a insuficiencia renal progresiva. Es importante señalar que la insuficiencia renal casi siempre es reversible después de suspender el fármaco nocivo. Los pacientes con enfermedad fibromuscular tienen resultados más favorables con la reparación vascular que aquellos con lesiones ateroscleróticas, quizá por su edad más joven, la menor duración de la hipertensión y el menor compromiso sistémico.